Buenos días, Carlos. Gracias por venir a esta reunión. Me gustaría conversar contigo en relación al proceso de remuneraciones en general. Em, Hola, buen día. Gracias por la invitación. La verdad es que tengo muchas dudas y me gustaría que me ayudaras con esto. bueno, Carlos, por un lado estoy muy consciente que el proceso de cierre y centralización de las remuneraciones siempre toma mucho tiempo. También me gustaría destacar que la mayoría de los procesos que administras ha realizado una eficiente gestión de salarios, en especial en el cumplimiento de nuestro calendario de pagos y procesos de salarios a los empleados. Sí, la verdad que en el área de recursos humanos siempre estamos preocupados de revisar muy bien las remuneraciones y es una preocupación constante, especialmente los fines de mes. Bueno, a esto, hace 3 meses atrás implementamos una nueva herramienta que ayuda a la automatización de estos procesos. Después de esta implementación, yo he revisado, ¿sabes, Carlos? Varios reportes en donde me doy cuenta que tú aún continúas usando la antigua forma de trabajar, lo cual implica que tus tiempos de productividad para dedicarte a otras actividades no han mejorado. Y estoy preocupado por este tiempo que dedicas, en especial a las cuadraturas. Y me gustaría hablar en conjunto para saber qué problemas has tenido en aplicar verdaderamente esta herramienta y cómo podemos ayudarte a mejorar tu productividad dentro del área de recursos humanos. Entonces, ¿por qué crees que no has podido utilizar esta nueva herramienta, Carlos? Mm, bueno, al principio me ha costado bastante en aplicar esta nueva herramienta. Estuve leyendo el tutorial y lo encuentro bastante difícil de entender, ya que tiene muchos términos con códigos que no los conozco mucho, y el tutorial es bastante extenso. Hay que leer mucho y no he tenido el tiempo suficiente para poder leer todo el libro y dedicarme al trabajo. Em, Además, creo que faltaría hacer más ejercicios de prueba y para poder revisar bien cómo resultan. Quizás por eso no he podido sacarle el provecho a esta nueva plataforma. Sí, quizá, realmente yo quiero reconocer que estoy muy contento, ya muy entusiasmado, que tú puedas aprender a utilizar este nuevo sistema, ya que esto simplificaría bastante tu labor en forma mensual y tú mismo tendrás más tiempo para otras actividades. Eh, yo sugiero que podríamos coordinar unas cuantas horas de capacitación, algún training durante la semana, como una forma de ayudarte a entender estos nuevos sistemas. Quizás puede ser en 3 o 4 días. 3 u 4 días. Sí, 3 o 4 días, pero en donde podremos juntos resolver tus dudas y finalmente en un corto periodo de tiempo podrás tener un mayor rendimiento y menos preocupaciones. Am, sí, la verdad que tienes razón. Creo que una capacitación estaría perfecta para poder complementar mi entrenamiento, en verdad. Y entiendo que es necesario en estos momentos. En una primera instancia, eh, nosotros revisaríamos la teoría, ¿ya? Y cómo funciona este nuevo software, cuál es la mecánica. Al mismo tiempo, después de cada clase, ¿ya? Eh, podría solicitarte que confecciones algunos ejercicios, ¿ya? Para hacer pruebas, de manera que cada clase, cuando tú vengas, eh, ya vengas con tus preguntas y tus dudas concretas. Y pienso que en la última clase
ya estaríamos utilizando datos reales, ya no estaríamos trabajando con un modelo de prueba eh, para todos los reportes, ¿ya? Y donde tú puedas automatizar efectivamente. Sí, entonces voy a dedicarle más tiempo y de esta forma poder terminar de leer el manual. Así podré venir a la capacitación con todas las preguntas que son necesarias. Exacto, estimado Carlos, nuestro objetivo en general es que podamos reemplazar las antiguas formas de trabajar y emitir estos nuevos reportes con este nuevo modelo de trabajo, ¿ya? Y sin olvidar que nuestro objetivo específico sería emitir los mismos reportes manuales de los 3 meses anteriores, esto quiere decir octubre, noviembre, diciembre, y, y tratar de cuadrar estos últimos reportes con el antiguo sistema manual. ¿Ya? La idea es implementar este nuevo modelo. Sí, la verdad que me parece muy buena idea. Me gustaría mucho poder mejorar mis tiempos de respuesta. Eh, Mi dedicación esta semana será muy comprometida y trataré de buscarme un tiempo más para leer completamente el manual. Bueno, yo sé que toma tiempo leer, ¿ya? Ejercitar, pero yo te aseguro que tu productividad aumentará. Entonces toma el tiempo para leer toda esta información y nos juntamos la primera clase el próximo lunes. ¿Qué te parece? Perfecto, entonces nos estamos juntando este próximo lunes. Muchas gracias por todo. Ok, pues. Muchas gracias, Carlos, por asistir. Gracias, chao, chao.